Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy correspondía nuestro encuentro síncrono de la semana número 8. Sin embargo, como ya he dejado por allí un mensaje en el foro de cartelera informativa, pues no tenemos participantes en sala. Esto es una situación bastante atípica en que ni un solo participante entre en la oportunidad que hay de conectarnos de manera síncrona, es decir, online, en vivo, para poder conversar sobre los temas que vamos abordando y que ustedes van a ir aplicando en sus propuestas. Entonces, realmente esto no es lo usual, el no tener participantes, y pues he estado haciendo ciertas excepciones, dejando como es en esta oportunidad un material básico. Pues este espacio no está hecho para dejar grabado sin la participación de los estudiantes. Sin embargo, pues en aras de dar lo más que puedo para apoyar ese proceso de realización de sus propuestas, pues he decidido compartir con ustedes pues parte de lo que nos convoca en esta oportunidad. Y les digo parte porque, pues, además del contenido que estamos, en este momento que estamos abordando, además de eso, estos encuentros síncronos tienen la finalidad de brindar un espacio para la asesoría, para que ustedes, con base en sus propuestas, es decir, cada uno desde la situación, el problema u oportunidad que está abordando para crear y proponer un producto o servicio, entonces aproveche a confirmar, a verificar, a validar de quizás, por ejemplo, los feedbacks que se les han entregado en las evaluaciones, quizás alguna duda o inquietud que tengan sobre la aplicación en cada una de sus propuestas. Entonces, esa segunda parte lamentablemente no puede quedar grabada porque lamentablemente no están los participantes. Entonces, vamos consono con mi perspectiva de muchísimos temas, pues vamos con lo que sí podemos hacer. Y les voy a hablar a ustedes de lo que corresponde, en este caso, a la temática del precio. Recuerden que ustedes tienen una idea, la cual si ya fue aprobado por mí como facilitador, y les dije sí, esa idea que tienen, que están proponiendo, bien sea individual o en parejas, que era lo máximo que podían trabajar, entonces puedes desarrollarla. Ese es una especie de filtro. Cuando ustedes comienzan a desarrollar, ya desarrollaron lo propio relacionado con la promoción. También hablamos un poco, sobre la plaza, es decir, quién es dónde colocar, dónde está mi segmento objetivo. Han abordado algunos temas asociados netamente a desarrollo de productos. Y en este caso vamos con lo que tiene que ver con el precio como estrategia o como componente del mercadeo. Entonces, fíjense de qué manera, qué opciones hay para el manejo de precios. Cuando hablamos de precio, vamos a manejarnos en las opciones, en que yo puedo tener un precio que lo manejo como estrategia, que es, por ejemplo, el establecimiento de un precio como pago único. ¿Ok? Es un precio como pago único. ¿Qué significa esto? Que el cliente, el usuario, paga, ¿sí? Paga exclusivamente para en una sola oportunidad. ¿Ok? El cliente paga en una sola oportunidad. Eso significa que, por ejemplo, si tienes un producto, estás desarrollando, por ejemplo, una plataforma y tienes un pago, por ejemplo, en este caso anual, es un pago único, pero por una anualidad, como es el caso, imaginen que una plataforma como Canva, por ejemplo,
pudieras, solo tuviese, o entre sus estrategias, como en efecto tiene, está el pago único por un año, ¿ok? Eso lo que implica esto, que la persona con ese pago está ya garantizado. Otros ejemplos de pago único, por ejemplo, está de moda o estaba usándose mucho los libros electrónicos donde o adquieres un curso de por vida. No tienes que volver a pagar nunca más. Esa va a ser un único pago. Tenemos otra opción para el manejo de precios, visto totalmente como estrategia de mercadeo, el pago por uso. Es decir, el cliente solamente paga por lo que usó. Quizás ustedes ya han asistido, por ejemplo, han ido quizás algún día a alguna feria de la comida y algún de estos restaurantes rápidos que te ofrecen, por ejemplo, comida por peso. ¿Lo han hecho? La comida por peso es una variación del pago por uso. ¿Por qué? Porque no pago un plato estándar con una cantidad X que puede ser que yo coma más o puede ser que coma menos. ¿Qué haces? Pagas por lo que a lo que te has servido en el plato. Por ejemplo, también otros casos como es eso, cuando tenemos contratos de servicio telefónico y pagamos por aquellos, estos suelen ser, por ejemplo, contratos o precios que son fijados en base a lo que llaman líneas postpago, es decir, voy a pagar por lo que consumí. No es como el caso de las líneas prepago o los servicios prepagados de telefonía, donde pago quizás por 500 minutos, pago por 300, no sé, 1000 megas, no sé, algo estándar, y no importa si lo uso o no lo uso. Esto no, en este caso vas a pagar por lo que has consumido. Como les digo, aplica el caso de la telefonía, el caso del internet. Hay pagos por suscripción. Esta también puede ser una estrategia de pago, depende de la propuesta que estés haciendo. Si aplica para este caso, imagínense plataformas como en el caso de Netflix, de Amazon o de Prime, como Max, como hay otras que no uso, pero que sé que también pues, son muy utilizadas, como el caso de Disney. Estás haciendo un pago por suscripción y te comprometes a volver a pagar el siguiente periodo. Está el pago por alquiler o leasing. Esta es una forma de definir el precio de tu producto. Esto donde la persona paga por el uso, por ejemplo, se aplica mucho en maquinarias o en equipos que quizás son de muy alto costo. Entonces el precio se fija por leasing, por lo que lo estás utilizando. Una de las instancias donde suele darse mucho este tipo de acuerdos o de precios, o se fijan este tipo de precios, es por ejemplo en el caso de las maquinarias. Y suelen usarla mucho las instituciones bancarias porque digamos que hay una especie de contrato donde la empresa donde la empresa usa unos activos, es decir, unos bienes, maquinarias, equipos, pero en calidad de leasing significa que ellos van pagando por el alquiler y luego pueden devolver el equipo o solicitar cuál es su valor, el valor por lo que lo liquida, por ejemplo, el banco, y pueden adquirirlo, ¿ok? También hay pagos por licencia, como ocurre con los software, por ejemplo, con los software para las computadoras, para distintos términos, que se paga es por la licencia y que usualmente, pues salvo que hayan algunas actualizaciones, pues básicamente estás comprando la licencia, como ocurre, como les dije, por software o con los antivirus, por ejemplo, que te establece un pago por la licencia. También está el pago o los precios definidos por corretaje, que tienen que ver con los precios que se definen por comisiones. Es decir, buscan en este caso, cuando se define un precio de ese tipo, es porque estamos siendo una especie de intermediario. Y hay otra modalidad que funciona mucho como estrategia de precio, que es la freemium. ¿Qué significa? ¿Qué implica freemium? Es un esquema de precio donde hay una parte del producto que es gratis, pero luego debes pagar. Por ejemplo, imagínense que yo, uno de mis productos académicos, por ejemplo, consta de 4 sesiones, de cuatro encuentros, y el primer encuentro es gratis. ¿Ok? La persona puede entran al primer encuentro
Y si quieren hacer el resto, quieren llegar a hacer las otras 3 clases, quieren obtener su certificado, entonces deben pagar. Este es un esquema denominado como freemium. Se utiliza para ciertas plataformas, lo utilizan también los juegos que te permiten una parte, probar, validar, tener la experiencia con el producto o servicio, pero si lo quieres conservar, tienes que pagar. ¿Qué otra cosa es importante que ustedes consideren en cuanto a, los precios? ¿Cómo determinar el precio de mi producto? Ya vimos qué tipo de precios puedes fijar como estrategia de mercado. Ahora bien, ¿qué componentes o qué esquemas, qué métodos puedo utilizar para definir el precio de mi producto o servicio? El primero y bastante conocido es el precio definido basado en el costo. A ver, por ejemplo, imaginen que ustedes están desarrollando una plataforma. Por ejemplo, hay unos amigos que justamente hoy conversaba con ellos, emprendedores. Ellos están desarrollando una plataforma que busca generar un espacio de encuentro para las personas que desean contratar ayuda legal en distintos países por múltiples razones. Al inicio, ellos proyectaron todo desde la perspectiva del migrante. Imaginen esto, una persona migra para Canadá o quiere migrar, ni siquiera se ha ido, quiere migrar a Canadá y pues entre tantas opciones, que es una de las cosas que ocurre en este momento, entre tantas alternativas que hay en el mercado de usted googlea abogados para Canadá o migración Canadá, busca en YouTube y tiene una lista muy extensa. Entonces estas personas buscan, están interesadas en encontrar un sitio confiable que les dé algún nivel de seguridad donde puedan ubicar abogados que le puedan asesorar para hacer esa migración de la mejor manera, más allá del boca a boca, más allá de la recomendación o de las propuestas que hay en redes que pueden ser ciertas o no. Entonces esta plataforma brindaría la oportunidad a las personas que quieren una asesoría, quizás en la parte migratoria o quizás en otras áreas, de poder conectar con abogados o especialistas en el área legal. Por ejemplo, precisamente en Canadá, hay una figura que es una especie de asesor, no tiene que ser abogado precisamente, pero es una persona que se certifica, hace un proceso de formación, se certifica cuando cumple con los requisitos para poder asesorar a otras personas en temas migratorios. Entonces, incluso esa validez de esa persona como autorizado para dar esa asesoría y esas consultorías y van incluidas en la documentación que entrega el solicitante. Porque tiene que trabajar, buscan que trabajen con personas certificadas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando tienes una plataforma como esta, que es una plataforma netamente de economía colaborativa, sí no está muy claro qué es la economía colaborativa. Tengo videos en YouTube, busquen en mi canal de YouTube, economía colaborativa o tendencias en los negocios, adentro está la economía colaborativa. Entonces, ustedes van a ver cómo es ese tipo de negocio. Pero si esa es mi propuesta y yo voy a determinar qué precio le voy a poner, debo considerar, por ejemplo, cuánto es lo que debo pagar, cuáles son los desembolsos que debo hacer, qué dinero debe salir, por ejemplo, para el desarrollo web, para el pago del dominio de la página web, para el pago del hosting, que es el hospedaje, cuánto debo invertir, por ejemplo, en el tema de diseño como tal, diseño de la parte gráfica, diseño en la parte de la marca, cuánto tengo que quizás invertir también en otros tipos de publicidad no online o en las online también. Y yo cuando sumo todo esto, ok, tengo los costos y a eso debo agregarle el porcentaje o la ganancia, cuánto quiero ganar, ok. Obviamente estos porcentajes a ganar es bastante relativo y va en función al tipo de industria o de empresa y al tipo de producto. Sin embargo, cuando determinas el precio en base al costo, lo importante es que sepas cuánto te está costando producir eso para llegar a un precio estimado basado en cubrir los costos. Es decir, cuando estamos haciendo la definición del precio basado en el costo, lo que buscamos es
saber dónde está el punto donde cubrimos los costos, los pagos que hay que hacer y a partir de qué punto empezamos a tener ganancia para saber cómo distribuir eso en el precio, qué parte de lo que cobro va a cubrir los costos y qué parte va a ir a mi margen de ganancia, ¿ok? Eso es muy importante. Cuando estamos hablando del método de costo, es uno de los más sencillos, es bastante comprensible, es quizás retadora al principio para establecer, por ejemplo, cuánto es el margen de ganancia en mi industria. También es cierto que al menos tiene una base, entre comillas, concreta para su determinación. Ahora, ¿qué otro método hay? Ok, ya va que se movió la lámina. ¿Qué otro método hay? Estamos hablando cuando determino el precio en función a la demanda. Voy identificando cómo se está moviendo la demanda. ¿Qué es la demanda? La cantidad de personas que están requiriendo mi producto o servicio. Ustedes se darán cuenta, estoy muy segura, que cuando vienen ciertas zafras o épocas de alza en las ventas en ciertos rubros, tienden a subir un poco los precios y esto básicamente es porque aumenta la demanda. Como hay más personas interesadas en un determinado bien o servicio, entonces se hace más deseable para el mercado, para las personas que pueden comprarlo y que quieren comprarlo o lo necesitan, y entonces podemos jugar con el precio al alza. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que el mercado lo necesita. Por ejemplo, imagínense ustedes todo lo que tiene que ver con juguetería en Navidad. Juguetería en Navidad es una zafra en la cual pues, muchas personas, prácticamente todas las familias, prácticamente, no todas, pero prácticamente, están buscando juguetes de distintos rangos de edad, para distintos rangos de edad, pero en definitiva es un mes donde se mueve, es de todo el año donde se mueve más la juguetería. ¿Qué ocurre? Por supuesto, por demanda, cuando voy a fijar el precio, sé que no es lo mismo fijar los precios en marzo, en junio, en octubre, que en diciembre, en noviembre, diciembre, que es cuando hay mayor demanda. Igual ocurre al revés. Entonces, fijar tu precio en función a la demanda significa que son indicadores muy sensibles, ¿sí? Son indicadores muy sensibles que dependen mucho de nuestra capacidad de observación. ¿En qué sentido? Capacidad de observación de cómo está el mercado, porque depende de cómo esté el mercado. ¿Ok? Quizás ustedes han visto, igual cuando hay época de cosecha, por ejemplo, en lo que son vegetales, cuando hay mucho tomate en el mercado, el precio tiende a bajar porque las personas que tienen ese producto que es perecedero, quieren, hay mucho, todo el mundo está vendiendo tomate, incluso las personas se dan el lujo de escoger los más hermosos, entonces el precio, como hay un excedente en el mercado, se está ofertando un excedente, debemos manejar el precio en ese sentido. Igualmente cuando escasea, cuando no es temporada de aguacates, de tomates, de piñas, de papas, por ejemplo, ocurre exactamente lo contrario. Movemos el precio, pero considerando que ahora el bien es escaso. ¿Ok? Y la tercera método para determinar el precio es la competencia. Y bueno, como todos los métodos, tiene sus pros y sus contras. Cuando hablamos de este método, nos referimos, ¿sí?, a determinar el precio del producto o servicio en función a los precios que está colocando la competencia. Es decir, las otras empresas o personas que están comercializando lo mismo que yo estoy comercializando. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué sucede cuando determinamos el precio según la competencia? Por ejemplo, imaginemos que mi producto, quizás, bueno, vendo, por ejemplo, pizzas. Lo voy a simplificar, no es el caso de ustedes, porque ustedes todas sus propuestas son basadas en productos o servicios asociados con el perfil profesional. Para el ejemplo, nos van bien las pizzas. Entonces tenemos la propuesta de las pizzas y imaginen ustedes que nosotros tenemos una pizza familiar por $15, por ejemplo. Una pizza familiar, quizás en la cual pueden comer 8,
no, perdón, unas 4 personas, ¿ok? Unas 4 personas pueden comer perfectamente. Y entonces tenemos esa pizza en $15. Sin embargo, nos damos cuenta que 2 cuadras más abajo hay otra pizzería que maneja un target, un segmento de cliente muy similar al nuestro. Y nos damos cuenta que ellos han puesto una pizza muy similar a la que nosotros tenemos en $15 y le han puesto el precio de $10. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer cuando tú fijas el precio en función a tu competencia? Entonces, una de las cosas que haces es que tienes que monitorear qué precios está dando la competencia y tomar la decisión si puedes manejar estratégicamente un precio cercano al de la competencia. Desventajas de este método, pues, si no tienes claro tu estructura de costos, si no sabes exactamente cuánto te está costando lo que estás produciendo, bien sea un producto físico o un servicio o un producto intangible, pues lamentablemente podrías estar en riesgo de fijar un precio por debajo de tu costo, es decir, de fijar un precio donde no estás cubriendo todos los gastos y pagos que debes hacer. Entonces, ¿cuál es la ventaja cuando fijamos el precio en función a la competencia? Que bueno, podemos quizás jugar un poco con esos momentos o esos ciclos de la venta donde hay una recesión o un descenso en las ventas y podemos decir, bueno, puedo manejarlo. Sin embargo, la clave en todo esto es siempre, siempre conocer tu estructura de costos. ¿Qué debo considerar para fijar el precio? Además del método, saber qué método usar. Eso es una de las actividades, una de las preguntas que deben responder en esta actividad que están realizando. De cuál escogerían. Deben plantear cómo aplicarían cada uno y cuál escogerían. ¿Qué debes tomar en cuenta para escoger ese método? ¿Cuál es el objetivo que tiene la empresa? Si está buscando es volumen, si lo que quiere es comercializar lo más posible, sacrificando quizás un margen de ganancia que por supuesto se va a notar en el precio, o si por el contrario es un producto altamente exclusivo, en el cual pues realmente no te interesa venderle a muchas personas, sino quizás por un tema estratégico estás en un punto donde lo que te interesa es, por ejemplo, hacerte una imagen de exclusividad. Entonces allí no importará, no será una premisa bajar el precio porque quiero muchos clientes, sino será demostrar a través del trabajo de mercadeo cómo puedo, por qué soy tan distinto que ese cliente objetivo debería comprar este producto o servicio a toda costa, ¿ok? Es muy importante también que dependiendo del producto o servicio que estás proponiendo, identifiques cómo es el comportamiento de tu cliente. Si el perfil de tu cliente es un cliente que se mueve por precio, porque, ojo, hay rubros que se mueven en gran medida por el precio, pues debes tomarlo en cuenta. Ahora bien, incluso rubros tan esenciales como es la parte de los alimentos, en el caso de los alimentos perecederos, me refiero, por ejemplo, a las legumbres, frutas y legumbres, nos damos cuenta que existen distintos tipos de establecimientos. Por eso vemos que hay establecimientos como las ferias que tienen un precio, llamémoslo solidario o más bajo, en contraste con otros establecimientos como fruterías ubicadas en otros lugares de la misma ciudad, donde quizás el precio de estas legumbres y frutas a veces llegan a ser hasta el doble de lo que cuesta en la primera opción. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Cada uno de estos establecimientos tiene un cliente ideal. Ellos están dirigidos y enfocados en desarrollar estrategias acorde con ese tipo de cliente. Por un lado, el que busca lo más económico y por otro, quizás el que valora, por ejemplo, la comodidad, el tiempo, aquel que valora la calidad, por ejemplo, que valora la experiencia de compra y prefiere ir a un establecimiento donde tiene una experiencia de compra con la que él desea conectar y no le interesa para nada el precio.
¿Ok? Eso es fundamental. Existe, en efecto, algo denominado la psicología del precio, que está relacionado con esos aspectos o elementos del consumidor relacionados a la toma de decisiones. ¿Cómo compramos? Hay material, hay bibliografía, también mucho contenido creado alrededor de la importancia de que no le estamos vendiendo al bolsillo del cliente, sino que le estamos vendiendo a su mente, le estamos vendiendo acá, es a la mente a la que estás vendiendo y cuando te vales, cuando utilizas esas premisas de la psicología del precio, pues alcanzas algo muy, muy interesante. Les voy a dejar un contenido adicional, complementario, sobre la psicología del precio. Bueno, jóvenes, acá tienen ustedes este material, tienen este material base para lo que corresponde con la actividad que está en desarrollo, la que ustedes están realizando, donde deben determinar ciertos elementos asociados con el precio sobre su producto o servicio. Me habría encantado brindarles en este punto la asesoría, el feedback de sus propuestas. Sin embargo, como les he dicho, para esto deben estar presentes ustedes acá en vivo, para poder que planteen qué dudas tienen y poder apoyarlos, acompañarlos. Por los momentos, con respecto al primer objetivo de este encuentro, lo hemos cubierto. Igualmente, siempre hay el espacio para interactuar, para que ustedes también compartan algunas inquietudes o den algunos aportes, los cuales pues no son posibles si ustedes no asisten. De esta manera, cerramos este encuentro agradeciéndoles que aprovechen al máximo los recursos que están disponibles en el aula y que recuerden que continúo a la orden a través del foro de dudas y a través de la mensajería en el aula virtual. Los dejo, me despido, hasta la próxima. Éxitos.